¿Qué ocurre con las personas cuando fallecen? ¿Será que habrá vida después de la muerte? Esta y otras preguntas serán contestadas en nuestro estudio de esta semana aquí en la Escuela Sabática Práctica. Saludos a todos los amigos y amigas que están conectados con nosotros una semana más aquí en la Escuela Sabática Práctica, producida por Esperanza TV. Gracias por conectarte ahí en nuestra página de YouTube, de Facebook, de Instagram, en todas nuestras redes sociales y por compartir nuestro contenido. Te saluda el pastor Abdiel del Toro y estoy muy contento de poder llegar hasta sus hogares y compartir con ustedes estas lindas y hermosas lecciones de Escuela Sabática. Me acompaña una vez más esta semana mis amigos y compañeros de viaje este trimestre, el pastor Oscar Tavera y el pastor Rolando Morgado. Rolando, ¿cómo te sientes en esta hora? Oye, me siento feliz de escucharles a ustedes. Realmente escucho lo que ustedes comentan y Dios está hablando a través de las experiencias de ustedes. Así que gracias por permitirme formar parte de este equipo. Oscar, ¿cómo te sientes? ¿Con energía todavía? Bueno, llegar a la lección 10 juntos y claro, con energía porque Dios nos da la gracia. Ya como que nos convierte en familia nosotros. Y yo espero que a nuestros seguidores también. Ha sido una gran travesía. Vamos a tener una oración para así comenzar el estudio de la lección de esta semana. Vamos a pedirle al pastor Morgado que ore por nosotros en este momento. Gracias, oramos. Señor, gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra y juntos compartir de lo que tú has puesto en nuestros corazones. Y quiero pedirte de manera muy especial por aquellas personas que están allí en casa o están tal vez viajando y en este momento se disponen a sintonizar, a compartir de tu palabra. Y quiero pedirte que tu Espíritu Santo les toque donde quiera que estén y que podamos tener la seguridad de que tú estás a nuestro lado y que tú vas a hablar también a nuestras necesidades y a nuestras situaciones específicas. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana comenzamos el estudio de la lección número 10 titulada El Espiritismo Desenmascarado. Y el pasaje que vamos a estudiar, el pasaje central para esta semana se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses, la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versos 16 y 17. Y dice la escritura de la siguiente manera: Y el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Qué hermoso pasaje que nos recuerda de la segunda venida de Jesús. Pero no solamente la segunda venida de Jesús, sino que ese día no solamente será un rescate para los vivos, sino para aquellos que pasaron al descanso en Jesús. Y será un día de reunión, será un día de gozo, de alegría, de celebración, y será el inicio de una eternidad en la presencia de nuestro Salvador Jesús. Qué hermoso será ese día. Ese texto dice muchas cosas. Dice muchas cosas con lo que dice y con lo que deja de decir. Está hablando de la gloriosa venida de Cristo y la describe de una manera maravillosa. Pero si bien está describiendo que Cristo viene con poder, que viene con gloria, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, también dice que esa venida de Cristo provoca que los que murieron en Él resuciten. Sean levantados del polvo de la tierra. Así que es otra noticia maravillosa. Yo estoy esperando que Cristo venga porque es la esperanza más gloriosa, hemos estudiado, pero al mismo tiempo será un día de encuentro con mis amados que han muerto y que han descansado en el Señor. Y esto abre, Rolando, otro tema que no tiene que ver con la segunda venida directamente. Tiene que ver, pero no tiene que ver directamente. Y es que tiene que ver con el concepto de qué ocurre con las personas cuando mueren. Y pudiéramos decir que de forma popular
el concepto de que hay vida después de la muerte es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Por lo menos en la época que nosotros vivimos, incluyendo religiones cristianas que piensan que sí, que hay vida después de la muerte. ¿Qué te parece este concepto que se ha arraigado tanto entre las personas de la vida después de la muerte? Definitivamente el Señor desde el comienzo puso en el corazón del ser humano eternidad. Uh-huh. Pero allí en el jardín del Edén, él le dice, el enemigo de las almas comienza a traer esa mentira abrazada de verdad, ¿verdad? Y le dice a Eva, le dice, te digo que ciertamente no morirás. No vas a morir si tú comes de esta fruta. Porque Dios le había dicho que la paga del pecado sería la muerte. Que si ellos se rebelaban, la consecuencia del pecado iba a ser la muerte. Y el enemigo le dice, no se van a morir. Aquí no va a haber muerte. Así que tú come, haz lo que sea necesario, pero tú no vas a morir. Y entonces es lo mismo que ahora está sucediendo en la actualidad, ¿verdad? El enemigo nos está diciendo, no, después de la muerte hay algo más, hay una vida después de la muerte inmediatamente, así que no vas a morir inmediatamente, no te tienes que preocupar por ese aspecto. Qué interesante eso, Oscar. Por lo que Rolando está mencionando, me parece entender de que el concepto de que hay vida después de la muerte es justamente una evolución del intento del enemigo de hacer dudar a las personas de la palabra de Dios. Dios ha establecido que la consecuencia del pecado es muerte. Claro. Que hay un fin, pero el enemigo le dice, no hay tal fin. Después que se mueren todavía hay otra cosa y hay otra vida, y algunos creen en que el espíritu está por ahí, otros en que se reencarna, pero hay concepto de vida después de la muerte. ¿Será que el enemigo sigue atacando específicamente esta posición y esta palabra de Dios de que el pecado tiene unas consecuencias finales? Claro, por eso estamos estudiando esta lección dentro del tema del conflicto. Ahí está. Satanás siempre ha desafiado a Dios y a su palabra. Ha cuestionado un dijo Jehová y le vino de frente a Eva y sin escrúpulo contradijo a Dios. Abiertamente contradijo a Dios ante Eva. Lo trágico es que Eva le creyó y trajo consecuencias graves. No, el ser humano muere y morir significa quedar en un estado de inconsciencia total. Hay un final. Hay un final. Allí te paraste, allí terminó. Al decirle esto a Eva, ha mantenido esa teoría a través del tiempo. Aparte, Abdiel y Rolando y amigos seguidores, también esto se presta para él continuar engañando. Si mi amado que murió, no murió, o sea, está vivo en algún lugar, puedo hablar con él. Él puede mandarme algún mensaje. Puede haber una comunicación entre dimensiones. Entre dimensiones. Entonces, que lo que estoy diciendo no es un invento. ¿Cuánta gente nos va a consultar a los muertos? ¿Cuánta gente nos dicen, me visitó mi abuelo, me habló? Y yo he atendido personas en la oficina pastoral diciéndome que tienen diálogos con su ser querido que ha muerto. Y sabemos por lo que enseña la palabra que son manifestaciones espiritistas. Son manifestaciones de espíritus de error, de engaño. Entonces, al Satanás le conviene mantener esta falsedad para poder seguir engañando a los demás. Y hasta se puede revestir ese concepto con un poquito de cristianismo. Exacto. Y podemos decirle a las personas que no mueren, van a algún lugar. Van a algún lugar. Oye, ella está en el cielo y te está mirando desde allá. No. Y es interesante porque justamente desde el Génesis, como Rolando bien estaba mencionando, el Señor Dios estableció que el pecado tendría consecuencias fatales. Satanás abiertamente dice no. Lo que Dios dice no es cierto, eso es mentira, Dios los engaña, Dios está ocultando información, ahí queriendo sembrar esa semilla de duda en Dios, en su carácter, en su palabra, lo que Dios había estado estableciendo, y a través del tiempo ha seguido haciendo exactamente lo mismo, llevando a las personas a ese error. Y como Oscar bien menciona, ese error tiene sus ramificaciones y se revela de muchísimas otras formas. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Escritura, vamos a la Biblia, encontramos cómo los escritores bíblicos y cómo Dios ha revelado lo suficiente para que podamos comprender este tema. Sí. Y particularmente en el Antiguo Testamento hay un concepto que es el
concepto principal con el que se relaciona a la muerte en la Biblia. Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Dicho sea de paso, para los amigos que están conectados con nosotros, 53 veces se repite en la Biblia el concepto de sueño comparándolo con la muerte. 53 veces. Eso no es un concepto nuevo. No fue solamente cuando Jesús habló de Lázaro, que dijo que estaba durmiendo, que lo iba a despertar, que se habla de este concepto. No, 53 veces, desde los Salmos. El Salmo 13, el Salmo 90, versículo 5, Job capítulo 14, verso 12, Salmo 17, versículo 15. Todas estas son referencias de que asocian y relacionan a la muerte con un sueño. ¿Y por qué? Y ayúdenme ustedes con esto. ¿Por qué es esa relación que se hace bíblica entre la muerte y el sueño? Bueno, siempre Dios trata de que nosotros entendamos su palabra y va a usar un elemento conocido para ilustraciones. Una ilustración, nos va a ilustrar con algo conocido para poder entender algo desconocido. La muerte es un misterio. Nadie ha venido de allá a contarnos cómo es. ¿Ah? Y de hecho no hay nada que contar. Por eso Lázaro, el hermano de Marta y María, resucitó y no aparece él contando nada, porque el muerto no sabe nada. Dice Eclesiastés capítulo 9. Inconsciencia. Está en una inconsciencia. Por eso que se relaciona con el sueño. Con el sueño. Una persona que duerme no sabe nada. No tiene contacto con su exterior. No sabe qué pasa mientras él duerme. ¿Ah? Su memoria, su amor, ni ama, ni odia, ni nada. Está dormido. Ni el tiempo, no tiene conciencia del tiempo. A mí me pasa que a veces me duermo, no sé a cuánto les ha ocurrido, pero me duermo y cuando me despierto, miro el reloj y digo, tenía que estar más temprano en la oficina o tenía que levantarme más temprano a hacer otra cosa, porque cuando estás dormido pierdes noción del tiempo. Del tiempo. Lo mismo pasa cuando hay un viaje, ¿verdad? Y quieres que el viaje pase rápido y estar en el otro lugar. Tratas de dormir para no sentir tanto el viaje. Y te duermes en el avión para cuando abras los ojos ya estoy en el otro lugar. Justamente ese es el concepto que se trata de ilustrar. Exacto. La muerte produce ese estado de inconsciencia. Es como una pausa y no se sabe absolutamente nada. Es un descanso. Y la Biblia habla de que la muerte es eso. La muerte es un descanso. Un sueño profundo. Por eso Daniel capítulo 12 versículo 2 dice que cuando Cristo venga, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra oirán su voz. Y mira lo que dice el salmista en el Salmo 17:15, dice: quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Wow. Él está haciendo aquí esta referencia de que él dice, yo sé que voy a tener que descansar, pero un día voy a despertar, y uniéndolo con lo que dice de Tesalonicenses, es una resurrección transformada. Y él dice, yo voy a despertar con una transformación, va a ser a tu semejanza. Claro, cuando 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, también toca el tema, dice que seremos transformados en un cerrar y un abrir de ojos. Sabemos que los que murieron en Cristo que resucitan, como dice este salmo, van a resucitar a la semejanza de Dios, van a ser transformados. De manera que la muerte es un estado de inconsciencia donde el individuo no sabe nada. Más adelante Salomón en el libro de Eclesiastés va a definir que los muertos nada saben, dice de manera literal. Yo le decía en días pasados a un grupo de personas en un funeral, si nuestros amados que han muerto estuvieran en algún lugar mirándonos, entonces no estuvieran descansando. Tremenda zozobra que tuviera mucha persona que murió mirando a su familia aquí padecer o hacer travesura o hacer cosas. No hay tal descanso. Y dice la Biblia que la muerte es un descanso. La persona descansa, duerme. Por eso el que murió no tiene parte con lo que se hace aquí en la tierra. Este tema está muy interesante y todavía hay mucho más que descubrir acerca de este tópico en la lección número 10 de nuestra escuela sabática, pero nosotros vamos a hacer una pausa musical y regresamos en breve aquí con más de la discusión de este tema. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen
vacilo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, si él cuida de las aves, oh, él cuida de las aves, cuidará también de mí, también de ti. Y ya estamos de regreso aquí en la Escuela Sabática Práctica y estamos disfrutando de un interesante tema que estamos estudiando aquí en la lección número 10 titulado El espiritismo desenmascarado. Y estamos hablando del estado de los muertos, lo que ocurre con las personas cuando mueren y esta creencia popular de que hay vida después de la muerte y los muertos interactúan con los vivos y todo esto que está ocurriendo. Rolando, ¿cómo esto realmente se convierte en un bombardeo constante en la sociedad que estamos viviendo? El gran conflicto es precisamente eso. El gran conflicto consiste en que el enemigo siempre ha ido en contra de la palabra de Dios, en contra de la promesa que dio Dios a sus hijos desde el inicio, de que hey, si pecas vas a morir. Y posteriormente él le fue dando promesas y el enemigo siempre trataba de distorsionar esa promesa y mezclar verdad con mentira, y lo estamos sufriendo hoy en día también en diferentes religiones. Estamos siendo bombardeados por la media, por la televisión, por la radio, en todas las áreas y todas las esferas estamos siendo bombardeados para que nosotros dejemos de creer en la palabra de Dios. Y específicamente en este tópico de la vida después de la muerte se está viendo muy activa y se está palpando en la sociedad en este momento. Sí, es muy natural poder ver películas, series, Claro. Libros, novelas, historias, de todo el tiempo enfatizar de que sí, de que hay vida después de la muerte, de que hay vida después de la muerte, al punto que se convierte en una creencia popular entre muchísimas personas. Pero este resurgimiento, si pudiéramos decirlo, porque no es nuevo, esto ha ocurrido, inclusive ustedes pueden ver en la escritura, Saúl fue a convocar a los muertos, pensando que había vida después de los muertos y queriendo buscar, imagínense, consejo del profeta Samuel. Pero ha habido un resurgir de esto, aunque ha sido una creencia que ha permanecido a través de las edades, ha habido un resurgir, y dentro de este contexto del gran conflicto y del tiempo del fin, este es un tema latente también, Oscar. Claro, es un tema latente, y lo que creemos nosotros como cristianos adventistas
es que en los últimos tiempos este tema permearía también la ciencia. Se metería, como nos acaban de decir, en todos los niveles. Yo escuchaba esto cuando era un niño, pero ahora no tengo que esperar el futuro para verlo. Ahora no es difícil usted mirar programas de televisión donde aparecen psicólogos y orientadores hablando de la energía y de la vida después de la muerte como un hecho real. Cuando la Biblia enseña que después de la muerte lo que hay es cesaron tus obras. Un descanso. Al sepulcro donde vas no hay trabajo, dice la palabra. Allí a donde tú vas no hay más nada que hacer. Pero aquí lo presentan como que esa persona tiene acción, tiene actividad. Por otro lado, Rolando decía algo interesantísimo. Si la paga del pecado es la muerte, Satanás quiere demostrar que el que murió no murió. En otras palabras, peca lo que tú quieras porque después tú tienes una vida después. Total. Dios miente. Dios miente. Y lo que ha enseñado la religión popular es que sin importar la vida que tú has vivido, si después de tu muerte se pueden hacer ciertas ceremonias religiosas, también yo te mando para el lugar que quiera mandarte, para el paraíso mismo. Hasta se puede pagar entonces el destino. Hasta se puede pagar, correcto, hasta se puede pagar el destino. O mi salvación a veces depende de lo que haga mi familia Después. a favor mío después que yo me muera. Dicho sea de paso, previo a Lutero, una de las cosas que más se destacaban era la venta de indulgencias. La venta de indulgencias. Que se claro. vendían las indulgencias para asegurar de que si tú te morías, ibas a estar bien. Claro. No te ibas a quemar en el infierno. Así que hasta se hizo hasta un negocio de esto. Un negocio de esto. Por todos los lados, Satanás ha atacado el plan de Dios, lo que Dios enseña. El espiritismo será uno de los elementos fuertes en el conflicto final. Y el terreno ya está preparado. La mayoría de las personas creen que hay vida después de la muerte. La mayoría de las personas de este mundo, presentar este tema con Biblia en mano, con alguien, cuesta trabajo, porque a veces yo enseño la palabra a alguien, la gente lo entiende, lo lee en la Biblia, lo cree, y luego sin darse cuenta empieza a decir, mi mamá que está en el cielo, o mi tal que está en tal sitio, Dios lo tenga en gloria. No, la Biblia dice que el que murió duerme, está en el polvo. Allí descansa hasta el día que Cristo lo levante. De ser lo contrario, entonces cuando Cristo viene no tiene que llamar a nadie, porque ya lo tiene con él. No tiene que buscar a nadie. Ahora, hay un resurgir, si nosotros fuéramos a la historia, a mediados del siglo XIX, hay un resurgir del espiritismo. Allí surgen el elemento de los medium, las famosas hermanas Fox, que empezaron a escuchar voces. Empezaron a escuchar voces y algunos elementos allí en el estado de Nueva York, en una pequeña ciudad. Luego esto se debatió mucho. Algunos dicen que era una de ellas que hacía el sonido para asustar a las otras. Lo que hay es que al fin de cuentas se convirtieron en medium realmente y la gente venía a consultarlas y venía donde ellas. Y hoy se ha constituido eso en miles y millones de medium y personas para consultar a los muertos. Cuando la palabra de Dios intencionalmente, es decir, Dios directamente le dijo al pueblo, no consultarás a los muertos acerca de los vivos. Deuteronomio 18:11 dice que el Señor dijo, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos habrá en tus medios. Así mismo. Tremendo eso. Y tenemos un Dios de vida, un Dios que da vida, y el enemigo lo que quiere es que busquemos consejo en los muertos. ¿Tú me entiendes? Que busquemos consejos en esas personas que tal vez teníamos una buena relación con ellos, como el caso de Saúl con Samuel, que estaba buscando un consejo de un vivo que había sido su amigo y le había dado buenos consejos, pero estaba sustituyendo el consejo que Dios quería darle en su vida. Es lo mismo que nos puede suceder a nosotros hoy también. En lugar de buscar el consejo de Dios, en lugar de buscar la ayuda de Dios, estamos buscando el consejo de alguien muerto, cuando Dios, que es el Dios de vida, quiere estar a nuestro lado aconsejándonos. Y lo que ocurre es que es muy atractivo. ¿Ya? El hecho de pensar de que las personas no murieron, y mucho más allá de pensar de que todavía hasta puedo conectarme con ellos de cierta manera, o que ellos cuidan de mí de cierta manera. Hay un elemento placebo ahí de que nos hace sentir un poquito mejor. Sin embargo, lo que la Escritura nos enseña va mucho más allá. Lo que Dios nos da es mucho mejor. Por otro lado, Abdiel, si tengo acceso a consultar a los espíritus, entonces ¿para qué la palabra de Dios?
Es otra manera que el enemigo usa para que deseche la palabra de Dios y vaya a consultar los espíritus. Exactamente. Que es lo que está haciendo mucha gente hoy, que quiere buscar un consejo, va a los espíritus, va a consultar estos espíritus y estos medium buscando el consejo cuando lo que debe ir a la palabra de Dios. Y justamente es a eso a lo que me estaba refiriendo, que Dios nos ofrece algo mejor. Claro. La Escritura dice que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. No de muertos. Y los que descansan, cuando la gente tiene que enfrentar la muerte, dentro de la gran misericordia de Dios, Dios propuso que fuese un descanso. Aún para los que creían en Él o para los que no creían en Él, para que fuese un descanso. Claro. Porque imagínese que usted tuviese que seguir viviendo eternamente con enfermedades, con sufrimiento. Es insostenible totalmente. Y dentro de eso, y dentro del gran plan de salvación, es que Dios desde el principio invitó al ser humano a que pusiese fe en Él. Ahí está. Dios le dijo, pongan su fe en mí. Pongan su fe en mí. Y si ustedes ponen su fe en mí, tranquilos, que el descanso va a ser solamente por un tiempo. Wow. Va a ser temporal. Wow. Va a ser solamente por un periodo y yo voy a darles algo más grande. Y aquí es donde viene el gran concepto de la resurrección. De la resurrección. Inclusive es tan y tan grande que en Jesús podemos ver lo que puede ocurrir con aquellos que creen en Él. El ejemplo Jesús mayor. descansó y Jesús resucitó. Y así como Jesús descansó y resucitó, los que descansen en Jesús tienen promesa de resurrección y vida eterna. Bueno, eso es lo que dice la palabra, que los que durmieron en Cristo serán traídos a la vida. Eso es lo que le llamo en Tesalonicenses. Claro, Dios los muertos en Cristo resucitarán. Dios traerá consigo a los que durmieron en Jesús. Los va a traer de vuelta. Pero es a la vida. A la vida. Esa es una promesa, es por la resurrección. Ujú, El elemento fe siempre está relacionado con nuestra relación con Dios. ujú. Desde antes que existiera el pecado, debió existir la fe. Dios creó a Adán y Eva y Adán y Eva no lo vieron creando. Por eso Dios no crea a Adán de primero, ni a Eva de primero. Cuando crea a Adán, ya el mundo estaba hecho. Todo está hecho. Y cuando crea a Eva, Adán estaba durmiendo. Ellos tienen que creer de que fue por fe. la palabra. Sí, Adán tenía que creer la palabra de Dios. Y por la eternidad habrán muchos atributos de Dios que tendremos que creerlo por fe porque Dios es eterno. Usted no lo conoce completamente. Nos pasaremos la eternidad conociéndolo, pero siempre habrá parte de su atributo que no la hemos experimentado Wow. y que por la fe tenemos que confiar en Él. Por eso ahora el tema de los que duermen, el tema de lo que pasa después de la muerte, es creer la palabra de Dios. No es buscar un argumento de que yo vi, yo estuve. No. Por eso el enemigo busca hacer que la gente crea bajo el testimonio de que yo fui, me salió fulano de los muertos. No, no, no. Dios dejó eso al plano de la fe. Dios dijo que el que murió duerme. Descansa hasta el día de la resurrección. Entonces debemos también allí aplicar la fe. Sin embargo, hay algo interesante. Rolando, en el libro de Juan, allí se revela la historia de Lázaro. Y Jesús, hablando con Marta y con María, hizo una declaración poderosísima que trasciende las edades. Y Jesús le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. vivirá. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. Y eso nos da una esperanza gigantesca a todos hoy. Ese es el centro de la vida cristiana, ¿verdad? Creer en Dios. Amén. Y eso es lo que el enemigo ha querido hacer, alejarnos de creer en la palabra de Dios, alejarnos de creer en las promesas de Dios. Y hoy yo quiero animar a cada persona que nos está escuchando a que hoy se afiance más que nunca en las promesas de Dios en su vida. Que diga, Señor, tú has dicho que tú vas a regresar, que tú vas a resucitar a esos seres queridos y tú vas a hacer lindas cosas en ellos. Y mi confianza no está en lo que el mundo pueda decir o otras influencias a mi alrededor puedan decir, pero en lo que tú me has dicho a mí en tu palabra. Qué tremendo, que los que mantenemos nuestra fe en el Señor aquí, aun si tenemos que pasar al descanso, vamos a tener garantía de resurrección y vida eterna. Amén. Por eso es que a través de las edades los mártires estuvieron dispuestos a poner su vida. Los apóstoles estuvieron dispuestos a poner su vida porque ellos tenían una esperanza de que sería un descanso para luego levantarse de ese sueño y, como dice el salmista, levantarme a tu semejanza. A tu semejanza. Levantarme a tu semejanza. Aleluya. Mira, aquí dice en la introducción de la lección, nuestra única salvaguarda contra los engaños de Satanás en los últimos días es una relación personal con Cristo
y una sólida base en las enseñanzas de la Biblia. Ya, ahí está. Si le creemos al Señor, si dependemos de su palabra, Así es. aún en este tópico, nosotros vamos a estar seguros. Porque lo que Dios nos ofrece es mejor. La garantía que Dios nos ofrece es mejor. Amigo y amiga que estás conectado con nosotros, Dios te bendiga. Gracias por haber estado aquí con nosotros apoyando la escuela sabática práctica. Quiero invitarte a que puedas compartir, dale share, comparte esto a través de un WhatsApp, a través de tus redes sociales, para que más personas puedan continuar estudiando la Escritura junto a nosotros. Será hasta la próxima semana, pero no antes. Queremos tener una oración especial por ti. Así que si tienes algún pedido de oración, puedes escribirlo en este momento ahí en nuestro chat y nosotros lo vamos a recibir, nuestro personal lo va a atender y nosotros en este momento vamos a estar orando por esa petición que vas a colocar ahí. Vamos a pedirle en esta hora al pastor Oscar, ora por nosotros y por esos pedidos de oración que las personas van a estar colocando. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias por tu palabra, porque ella nos da seguridad ante cada engaño, ante cada intento del enemigo por distorsionar tu mensaje. Señor, gracias porque hay una resurrección. Gracias porque nuestros amados duermen, descansan hasta el día que Cristo venga y los levante para vida. Quiero pedirte por cada oyente, cada seguidor, cada persona que está atenta a este programa, que tú lo bendiga. Si hay alguna petición especial, Señor, manifiéstate allí en sus vidas y bendícele, Señor, en su necesidad. Gracias por este privilegio de estudiar juntos la Biblia. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Será hasta la próxima semana aquí en la Escuela Sabática Práctica.